Muchas personas relacionan el concepto de Bitcoin y de Ethereum y piensan que son lo mismo únicamente porque pertenecen al mundo de las criptomonedas, pero realmente tienen muchísimas diferencias. No te preocupes porque al final de este vídeo vas a descubrir exactamente cuáles son las diferencias entre Bitcoin y Ethereum y además aprenderás en profundidad cómo funciona su blockchain, todas las oportunidades que nos ofrece con las finanzas descentralizadas y cuáles son sus siguientes pasos para saber si es una buena inversión o no. Antes de empezar, recuerda que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero el segundo mejor momento es ahora. Recuerda también dejar un like si te gusta este tipo de contenido. Es la única forma que tenemos de saber si te está gustando de verdad este tipo de vídeos que estamos trayendo al canal y además también nos ayudas a crecer y a llegar cada vez a más personas. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Empezamos con la historia de Vitalik Buterin, un programador ruso e investigador criptográfico que empezó con la idea de Ethereum en 2013 y que al final le dio vida en 2015. Probablemente sea la persona que más conoces detrás del proyecto de Ethereum, porque actualmente es el que está a la cabeza, pero realmente dentro del equipo de Ethereum hubieron muchísimas personas muy importantes. De hecho, aquí puedes ver en pantalla los principales protagonistas de la creación de Ethereum, como por ejemplo, seguramente te suenen, Vitalik Buterin, que es el que está a la cabeza ahora, pero por ejemplo tenemos a Charles Hoskinson, que es el CEO de Cardano, y Gavin Wood, que es el CEO actualmente de Polkadot. Y luego además tenemos aquí a personajes también muy importantes dentro del sector cripto que igual conoces menos, pero por ejemplo tenemos a Lubin, que es el creador de Consensys, la empresa gigante que está detrás de MetaMask. Una vez vistos los genios que fundaron Ethereum, se me ocurre que la manera más simple de definir Ethereum es con dos palabras: plataforma de software. Lo que la diferencia realmente con otra plataforma de software más tradicional que conozcas es que se basa en la blockchain. Por tanto, podríamos decir que Ethereum es una plataforma de software que se basa en la blockchain. Por si acaso no sabes todavía lo que es la tecnología blockchain, de manera muy resumida podríamos decir que es una tecnología que almacena multitud de datos en una red de nodos descentralizada porque está distribuida en muchísimos ordenadores alrededor del mundo. Los tres pilares que definen a una blockchain son la transparencia, la descentralización y la inmutabilidad. Descentralización gracias a que todos los datos pertenecen a distintos nodos que están distribuidos alrededor de todo el mundo, por tanto no depende de un ente central. Transparencia porque todo lo que ocurre dentro de una blockchain se puede ver, e inmutabilidad porque todo lo que ocurre también dentro de una blockchain, cualquier transacción que se haga, es inmutable y no se puede cambiar. Por tanto, ¿cuál es el rol de la blockchain sobre Ethereum? Para entender esto vamos a ver el papel que juega la blockchain en Bitcoin y en Ethereum. Bitcoin es una blockchain que fue creada para permitir el envío de valor entre dos personas. Además, tienes la posibilidad de almacenar dicho Bitcoin dentro de la blockchain como una reserva de valor a futuro. Todo esto realmente lo tenéis muchísimo más explicado en profundidad en el vídeo que tenemos sobre Bitcoin en el canal. Por otro lado, Ethereum es una blockchain donde los desarrolladores pueden crear software encima de ella. Podríamos imaginarnos la blockchain de Ethereum como la App Store o el Google Play de nuestro teléfono móvil, donde hay muchísimas aplicaciones desarrolladas. Gracias a las características de la descentralización que tiene la blockchain que acabamos de ver al principio del vídeo, estas aplicaciones reciben el nombre de aplicaciones descentralizadas. El objetivo y la misión principal de estas aplicaciones es descentralizar las finanzas que conocemos del sector tradicional a día de hoy. Esta descentralización de las finanzas tradicionales viene de la necesidad de conseguir una mayor transparencia y confianza de todo el sector financiero que conocemos actualmente, que ya sabemos que carece de ello. Entonces, ¿cómo funciona la blockchain de Ethereum si no depende de ningún ente central o autoridad? Esto nos lleva a uno de los principales pilares del proyecto, que es su moneda nativa Ether. Realmente se suele utilizar de manera errónea la palabra Ethereum y Ether, ya que a la propia moneda nativa de la blockchain se le llama Ethereum cuando realmente se llama Ether y la blockchain como tal es Ethereum. Por tanto, tenemos por un lado la blockchain de Ethereum y dentro de esta blockchain la moneda nativa se llama Ether. Ether es el token nativo de la blockchain, como acabamos de ver, y puede ser transferible desde cualquier billetera a otra billetera alrededor de todo el mundo, y además también se puede almacenar en las billeteras como reserva de valor en un futuro, al igual que hemos visto con Bitcoin. No obstante, Ether fue creada con un objetivo totalmente distinto a esto. Al igual que a Bitcoin se le compara con el oro digital, a Ethereum lo vamos a comparar como el petróleo digital, y ahora veréis por qué. Ether realmente fue diseñado para ser la gasolina de la blockchain de Ethereum. Podríamos decir que la moneda de Ether fue creada para pagar a todos los nodos validadores que están distribuidos por toda la blockchain alrededor del mundo y que son los que realmente hacen que se validen las transacciones y por tanto que la blockchain funcione. Por tanto, cualquier persona que quiera desarrollar una aplicación descentralizada dentro de Ethereum deberá
a pagar con Ether para poder recibir ese poder computacional y esa seguridad que tiene la blockchain de Ethereum. Y aquí es donde entra el famoso gas. El gas básicamente son las comisiones que determinan el precio que hay que pagar tanto por los desarrolladores como los usuarios por utilizar la blockchain. Por otro lado, otra de las diferencias principales que tienen Ethereum y Bitcoin es que Bitcoin tiene un supply limitado, mientras que Ether ahora mismo es deflacionario. Que la moneda de Ether se haya convertido en una moneda deflacionaria, es decir, que cada vez haya menos en circulación, es gracias a las últimas actualizaciones que ha hecho todo el ecosistema de Ethereum en 2022. De hecho, os quiero enseñar una web que se llama Ultrasound Money, donde podemos ver cómo ha cambiado el supply de Ethereum desde la actualización del merge, que fue la actualización que hizo que las comisiones de Ethereum se utilizaran para quemar ese Ethereum. Es algo un poco más complejo, pero que realmente no quiero entrar de manera técnica en este vídeo. Lo que sí que es importante es, como podéis ver en pantalla, que desde que se hizo el merge, que ya es hace 320 días a día de hoy, podemos ver en la línea azul cómo el supply de Ethereum cada vez es menor y por tanto esto quiere decir que cada vez se están quemando más monedas de Ethereum. De hecho, lo podemos ver de manera específica, desde que se hizo esta actualización hay 302.309 monedas de Ethereum menos en el mercado. Además de esto, hay que añadirle que cuanto más se utilice la blockchain de Ethereum, más fees se van a generar y por tanto más Ethereum se va a quemar. Es un pez que se muerde la cola, ya que cuanto más se utilice, menos monedas habrá en circulación. Esto en un activo siempre es positivo, ya que si la demanda se mantiene o incluso incrementa, es decir, cada vez más gente quiere comprar Ethereum y el supply que hay en circulación cada vez es menor, cada unidad de esas monedas que hay en circulación cada vez valdrá más. Al final es matemática simple, si hay más demanda y menos supply, el precio de cada activo subirá. Y ahora una de las dudas más repetidas, ¿cómo se calcula el gas de Ethereum? Como he comentado, las fees de Ethereum se llaman comúnmente como gas. Y básicamente el gas es la suma de la dificultad de computación, el espacio y el ancho de banda de la blockchain justo en ese momento. Cada vez que nosotros vayamos a realizar una transacción dentro de la blockchain de Ethereum, veremos el gas representado con la palabra Gwei, que realmente viene de la palabra gigawei. Gwei representa realmente una fracción de Ether. Igual que un euro, por ejemplo, tiene céntimos de euro, Ether también tiene varias divisiones para no tener que decir, por ejemplo, 0,00001 Ether, sino que podemos llamarlo Gwei. De hecho, aquí podéis ver todas las divisiones que tiene actualmente Ethereum y aquí podemos ver Gwei, que representa 10 elevado a la 9, es decir, 0,901. Y como digo, esto se utiliza para no tener que decir cada vez que vayamos a pagar gas, tienes que pagar 0,000003 Gwei, sino que voy a pagar 3 Gwei de gas. Al igual que, por ejemplo, ocurre con Bitcoin y los satoshis. A la hora de hacer una transacción, nosotros podemos ver que el gas va variando dependiendo de la congestión que tenga la red en ese mismo momento. Nosotros vamos a poder modificar ese gas, pero obviamente con ciertas limitaciones, ya que siempre va un gas mínimo que necesitaremos pagar para que la transacción se valide. Si hay muchos nodos validadores luchando por muchas transacciones, si la nuestra la ponemos a un gas muy bajo, directamente ningún nodo validador va a hacer esa transacción, ya que el gas va a ser muy bajo y pueden hacer otras transacciones con un gas más alto y por tanto recibir más recompensas. Y realmente, para entender todo esto del gas y cómo funciona la blockchain de Ethereum, tenemos que entender qué es el Proof of Stake. Actualmente todas las transacciones de Ethereum son validadas gracias al algoritmo de consenso Proof of Stake. Un mecanismo de consenso es básicamente una forma que tienen todos los ordenadores que forman una blockchain para llegar a ciertos acuerdos, como por ejemplo validar transacciones. El algoritmo de consenso Proof of Stake en el caso de Ethereum obliga a los nodos validadores a tener Ether en staking para poder ser nodos validadores y validar las transacciones y que la blockchain funcione. Staking realmente significa holdear ciertas criptomonedas o depositarlas dentro de un smart contract y que se queden bloqueadas por un largo periodo de tiempo. Estos validadores de Ethereum reciben unas recompensas por validar estas transacciones y hacer que la blockchain funcione, y estas recompensas obviamente son pagadas en la moneda de Ether. Lo normal es que cuanto más Ether tenga depositado un nodo validador, más prioridad tendrá a la hora de elegir las transacciones y hará más transacciones que otro nodo validador que tenga menos Ether bloqueado, y por tanto con esto recibirá muchísimas más recompensas. Actualmente, para poder tener un nodo validador dentro de la blockchain de Ethereum se necesita tener en staking 32 Ethers, que obviamente es una cantidad muy elevada para muchísimos usuarios y que no todo el mundo puede acceder a ella. No obstante, tenemos protocolos de staking líquido como por ejemplo Lido Finance o Rocket Pool, que son de los más famosos, y lo que nos permiten es hacer staking de nuestros Ethereums de una manera muchísimo más pequeña, es decir, con 0,1 Ethereums por ejemplo, y además se llama staking líquido porque nos devuelven un token sintético que representa el token de Ethereum. Por tanto, depositamos liquidez, pero no perdemos la liquidez o la dejamos ahí bloqueada, sino que nos devuelven la liquidez en forma de token sintético. Esto lo que nos permite es, como usuarios que no tenemos 32 Ethereum, poder hacer staking de Ethereum, recibir recompensas a cambio y además que permanezcamos con la liquidez gracias a ese token sintético que representa exactamente el precio de Ethereum.
Ethereum. Todo esto obviamente es algo muchísimo más complejo, que no es el objetivo de este vídeo, pero por eso mismo te quiero invitar a que conozcas un poco más nuestra formación. Básicamente tenemos una formación de 6 meses en los que podrás pasar de ser completamente un novato dentro del mundo de las criptomonedas a convertirte en un verdadero experto, tanto en el análisis técnico como en el mundo de las finanzas descentralizadas y los airdrops. Van a ser 6 meses en los que tendrás clases semanales en directo y además muchísimo contenido ya grabado para que desde el primer momento empieces ya a estudiar y, como digo, pasar desde cero literalmente hasta ser un verdadero experto y poder ser rentable por ti mismo. Si quieres saber más, tienes en la primera línea de la descripción nuestra web, donde podrás ver esta formación e incluso podrás contactarnos para tener una llamada totalmente gratuita con una persona del equipo y preguntarnos cualquier duda que tengas sobre la formación. También puedes ver todo lo que incluye y además decirte que tienes la posibilidad de financiarla incluso hasta 12 meses. Así que si quieres aprovechar una de las mejores oportunidades de la historia para generar riqueza gracias a este sector, tienes el link en la primera línea de la descripción. Seguimos con el vídeo. Viendo cómo funciona el Proof of Stake que acabamos de mencionar dentro de la blockchain de Ethereum, podemos ver que es bastante más eficiente energéticamente que el Proof of Work de Bitcoin. En el Proof of Work se necesita un poder computacional de minado muy alto y esto es un gasto energético muchísimo más elevado que, por ejemplo, siendo un nodo validador del Proof of Stake de Ethereum. De hecho, es importante mencionar que gracias a la actualización que os he enseñado del merge de Ethereum, que pasó de Proof of Work como Bitcoin al Proof of Stake, se hizo un 99% energéticamente más sostenible toda la blockchain de Ethereum. Por tanto, tiene muchísimo más sentido, sobre todo en las regulaciones ecológicas a nivel mundial. Y entrando en Ethereum exactamente, voy a explicar cómo funciona Ethereum. Vamos a explicar la blockchain de Ethereum en 3 simples redes. La primera red la vamos a llamar la red base. Imagina una base de muchísimos ordenadores llamados nodos que están conectados entre sí y que forman la blockchain de Ethereum. Aquí es donde corren todos los datos, todas las transacciones y donde se almacena todo dentro de la blockchain de Ethereum. En esta red base es donde todos los datos de las transacciones son validados, procesados y almacenados. Estos nodos, como he comentado al principio, son recompensados con Ether por validar estas transacciones. Y estos rewards están determinados por el precio del gas que haya en ese momento en la blockchain de Ethereum. En segundo lugar tenemos la red de software. Vamos a imaginar que esta red está encima de la red base. Esta red es la que soporta los lenguajes de programación como por ejemplo Solidity. Y aquí es donde, utilizando esos lenguajes de programación, los desarrolladores pueden crear aplicaciones o smart contracts. Los smart contracts básicamente son un concepto creado en 1998 por un matemático llamado Nick Szabo, que incluso inventó una moneda digital llamada BitGold 10 años antes que existiera Bitcoin. Los smart contracts son líneas de código que dictan los términos de un contrato y se encargan de ver si se cumplen o no. Por ejemplo, imaginad que tenemos un vuelo en el aeropuerto y ese vuelo se cancela. Si todo el tema de los billetes fuera a través de la blockchain gracias a smart contracts, el propio smart contract podría ver que ese vuelo está cancelado y por tanto no se ha realizado el vuelo que tenía pendiente y por el que he pagado, y automáticamente se me devolvería el dinero gracias a que el smart contract ha visto que el término de que el vuelo salga no se ha cumplido. Entonces, gracias a esto, los smart contracts crearon un ambiente de confianza perfecto dentro de la blockchain de Ethereum. Y esto es que gracias a los smart contracts podemos autorizar que se hagan ciertas acciones o no, e incluso que se cumplan ciertas transacciones o no, sin la necesidad de un tercero u otra entidad que tenga que vigilar que todo esto suceda. Los smart contracts hacen las transacciones traqueables, transparentes y permanentes para siempre. Y por último, sumado a esta red base y a la red de software con sus smart contracts, tenemos la máquina virtual de Ethereum. Esto es lo que realmente proporciona la flexibilidad a todo el ecosistema. Y también nos permite la posibilidad de separar cada software que sea de almacenamiento o el software que sea para desarrollar aplicaciones. Esta red de aplicaciones es la red donde todos los desarrolladores crean aplicaciones descentralizadas como las más famosas y antiguas, que son Aave, Uniswap, OpenSea, MakerDAO, Compound, etc. Una vez visto cómo funciona la blockchain de Ethereum en profundidad, vamos con el último término, que son los tokens RC20. Estos tokens RC20 son principales y básicos para entender cómo funciona la blockchain de Ethereum. RC significa básicamente Ethereum Request for Comments. Es un proceso por el cual los desarrolladores o las personas que participan en la DAO de Ethereum pueden contribuir con nueva información y aportar nuevas ideas al ecosistema. Y 20 representa el número exacto que fue esa propuesta dentro de la red. Por tanto, RC20 es un estándar de un token. Es una lista de normas que todos los tokens que quieran correr por la blockchain de Ethereum deben cumplir antes de correr por ella. Y por tanto, vamos a definir de manera muy simple qué son los tokens. Los tokens básicamente son como criptomonedas, pero que no tienen una blockchain propia, es decir, corren por una blockchain que no es la suya.
Por ejemplo, dentro de Ethereum tenemos a Ether, que sería una criptomoneda porque es su propia blockchain, pero si nos fijamos en Chainlink es un token porque realmente Chainlink no tiene blockchain propia, sino que está creado para poder moverse por la blockchain de Ethereum. Por tanto, la ERC20 es el estándar que permite la compatibilidad de todos estos tokens dentro de la blockchain de Ethereum, siempre y cuando se cumplan todas las normas que se necesitan para poder correr por ella. Y por último, aspecto muy importante que se viene dentro de Ethereum. Pues con todo esto que hemos aprendido, creo que es importante decir que Ethereum todavía es una tecnología muy nueva. Está todavía en una fase de desarrollo y evolucionando constantemente. De hecho, en el futuro, con todas las actualizaciones que están todavía por venir, vamos a ver una blockchain muchísimo más rápida, con transacciones muchísimo más baratas e incluso una red mucho más segura y con una experiencia de usuario mucho más simple. Incluso si queréis indagar muchísimo más dentro de todo el ecosistema de Ethereum y queréis dar un paso más, tenemos varios vídeos sobre las soluciones de capa 2 dentro de Ethereum y todo lo que suponen para el desarrollo del ecosistema para convertirlo en la blockchain modular más importante del sector. Pero todo esto es algo más complejo y que os recomiendo para más adelante. Y hasta aquí la guía completa y la masterclass gratuita sobre Ethereum. Espero que con esta guía completa ya conozcas muchísimo más sobre qué es Ethereum, que lo sepas diferenciar sobre todo de Bitcoin y por qué es una criptomoneda totalmente diferente, sabiendo cuál es su función, y que a partir de aquí te despierte el interés por aprender muchísimo más sobre el ecosistema de Ethereum y el ecosistema cripto en general. Así que recuerda que si te ha gustado me puedes dejar un like, que así sabré que realmente te ha gustado, y además nos ayudáis muchísimo a seguir creciendo y aportar ese granito de arena a más personas para que conozcan el sector de las criptomonedas, que es verdaderamente apasionante. Dicho esto, nos vemos en el siguiente. Un abrazo descentralizado.